Bueno, buenos días o buenas tardes, chicos y chicas. Vamos a continuar con el avance de la materia y concluimos el día de hoy con este corto tema que habla acerca del sentido del oído. Hemos empezado a hablar la anterior clase, dimos una pequeña introducción de lo que es el sentido del oído, hablamos de sus funciones, hablamos del sonido y lo dividimos para su estudio en tres partes, ¿verdad? Oído externo, oído medio y oído interno. La anterior clase terminamos de hablar de lo que era el oído externo y ahora pasamos a hablar y a describir lo que es el oído medio y el oído interno. Entonces, comenzamos hablando acerca del oído medio, que también lleva el nombre de caja de tímpano. ¿Por qué? Porque justamente parece una caja. Se lo compara como una pequeña caja de resonancia, donde el sonido se va ampliando para poder ser o poder pasar al oído interno. Entonces, decimos que el oído medio se encuentra ubicado dentro del hueso temporal, en una parte de este hueso que se denomina peñasco. ¿Por qué? Porque se asemeja a una formación gruesa de piedra, como una peña, como un peñasco, ¿verdad? Por eso lleva este nombre. Entonces, el oído medio o caja del tímpano se encuentra ubicado en el hueso temporal, en una parte de este hueso que se denomina peñasco. ¿Qué función tiene? Su principal función es la transmisión de los sonidos. Pero cuando hablamos de oído externo, dijimos que su principal función es captar sonidos y transmitirlos al oído medio. Bueno, pues el oído medio tiene la principal función de transmisión de sonidos. También amplía los sonidos, pero su principal función es de transmisión. Transmite los sonidos captados del oído externo hacia el oído interno. ¿Cuáles son sus límites? Está limitado por 4 paredes. Al ser como una caja, vamos a describir en él 4 paredes. Una pared externa, es decir, por fuera, que se encuentra representada por una pequeña membrana delgada que forma casi un círculo completo, que se denomina tímpano, que es bastante pequeña, solamente tiene un diámetro de 1 centímetro, ¿no? Y esta pared externa limita con el oído externo. Luego tenemos una pared interna. En la pared interna vamos a describir 2 orificios, uno que está arriba y uno que está abajo. El de arriba tiene la forma oval, por lo tanto se llama ventana oval. ¿Por qué se denominan ventanas? Porque son como un medio de comunicación entre el oído medio y el oído interno. Son unas ventanas que comunican el oído medio con el oído interno. Entonces, la ventana superior se va a llamar ventana oval y el orificio inferior se va a llamar ventana redonda. La pared anterior está formado por un órgano de consistencia muscular, que es la trompa de Eustaquio. Que no se preocupen, todo esto les voy a volver a explicar en la parte de atrás en un dibujo para que lo entiendan muy bien. Entonces la parte anterior, la parte de adelante de esta caja del tímpano está formada o delimitada por la trompa de Eustaquio, que mide cerca de 4 centímetros y algo muy importante de esta trompa es que se llega a comunicar con la faringe y regula la presión del aire que está contenido en el oído. ¿Por qué? Porque es una trompa que se abre y se cierra. Cuando la presión de aire dentro del oído es bastante grande, la presión es alta, esta trompa de Eustaquio se abre. ¿Para qué? Para vaciar, permitir un escape a este aire contenido dentro del oído medio hacia la faringe, justamente para no producir una ruptura del tímpano, que es lo que sucede cuando a veces nos sumergimos a profundidades grandes dentro del agua, ¿verdad? Empieza a doler un poco los oídos justamente porque la presión aumenta y el tímpano es bastante delicado, es bastante delgado, no resiste mucho las presiones. Y quien protege entonces es al tímpano de este aumento de presión grande y de una posible ruptura es la trompa de Eustaquio. Ahora, la pared posterior de esta caja del tímpano, es decir, lo que está hacia atrás, está en relación con unas pequeñas cavidades mastoideas que se asemejan a un queso más o menos, que se encuentran también dentro del hueso temporal. Es otra parte del hueso temporal, al igual que lo es el peñasco, es otra pequeña parte del hueso temporal, pero con otro tipo de características. Una parte que tiene bastantes celditas
o cavidades dentro del hueso que se denominan cavidades mastoideas. Ahora, esta caja del tímpano, al tener paredes, también va a tener un contenido, ¿no? Esta caja contiene algo dentro, contiene algo en su interior. Y este contenido es la cadena de huesecillos. Dentro del oído medio existen unos pequeños huesos que son los huesos más chiquitos de todo nuestro organismo. Y son 3, ¿no? Y se los compara con algunos objetos y se les pone este nombre. Tenemos 3 huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, intercomunicados o agarrados de la mano unos con otros. Entonces el martillo se articula o se agarra del yunque y el yunque se agarra del estribo. El martillo está comunicado con el tímpano, mientras que el estribo está comunicado con la ventana oval. El sonido va a atravesar el oído medio a través de estos 3 huesitos. Como les decía, su función es la transmisión de sonidos, entonces el sonido se va a transmitir a través de estos 3 huesecitos. Desde el tímpano, que es su límite con el oído externo, hasta llegar o transmitir estas ondas sonoras al oído interno, cuyo límite sería la ventana oval, ¿no? Entonces, la cadena de huesecillos, que es parte del oído medio, tiene la función de transmitir y amplificar los sonidos. ¿Por qué? Porque cuando estas ondas sonoras chocan contra estos huesitos, producen un movimiento. Hace que estos huesitos tiemblen y ese temblor amplifica los sonidos para que sean transmitidos de mejor manera al oído interno. Ahora, todo lo que hemos escrito acá lo vamos a estudiar en un dibujo. Entonces, fíjense, repasando, les decía, el oído, que es toda esta imagen, para su mejor estudio está dividido en 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo, que es toda esta parte, está conformada por el pabellón auricular, que es el encargado de captar las ondas sonoras o los sonidos, y también por el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es el encargado de transmitir los sonidos. ¿Hacia dónde? Hacia el oído medio. Entonces, oído externo formado por pabellón auricular y conducto auditivo externo, que limita o está en contacto directo con el oído medio. El oído medio, fíjense, es todo esto, una especie de caja, ¿verdad? Una especie de caja cerrada que tiene una pequeña abertura para liberar presión. Hemos dicho que esta pequeña abertura está seguida de un órgano muscular que desemboca acá abajo en la faringe, que se llama trompa de Eustaquio, que es la encargada de regular las presiones en el oído. Cuando esa presión dentro del oído medio está alta, está peligrosa para el tímpano, lo que hace la trompa de Eustaquio es abrirse como está aquí, está totalmente abierta, para dejar escapar ese aire, esa presión hacia la faringe y que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, fíjense, hablamos ahora de los límites de este oído medio. Dijimos que está limitado hacia la parte externa, o sea, hacia afuera, está limitado por una pequeña membrana, que es la membrana timpánica, que es casi circular y que es bastante delgada, mide alrededor de 1 centímetro de diámetro, les dije. Entonces, el oído medio se separa del oído externo justamente por esta pequeña membrana, que es la membrana timpánica, que es la parte externa de esta pared. Luego estudiamos esta otra parte, que es la pared o parte interna de esa caja timpánica. Esta pared interna tiene 2 orificios, uno más grande y uno más pequeño. El más grande es la ventana oval y por debajo del grande, acá no se ve en la imagen, pero hay otro más pequeño, se encuentra la ventana redonda, que es más pequeña. Ambas, tanto ventana oval como ventana redonda, son el límite entre el oído medio y el oído interno. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el límite entre oído externo y oído medio? Me dirán el tímpano. ¿Cuál es el límite entre el oído medio y el oído interno? Me dirán las 2 ventanas, ventana oval y ventana redonda. Oval porque tiene la forma oval y redonda porque tiene la forma redonda. Entonces ya tenemos ahí las 2 paredes, una pared externa y una pared interna. Por otro lado,
Yo estudio esta parte que viene a ser en la imagen la pared anterior, lo que está delante, en otras palabras, del oído medio, que es la trompa de Eustaquio, y lo que está por detrás, la pared posterior, es justamente esto que ven acá, que se parece a un queso, que son las cervillas mastoideas del hueso temporal, ¿verdad? Esos son sus límites. Entonces, límite externo, tímpano, límite interno, las dos ventanas, ventana oval y ventana redonda, límite anterior o pared anterior, la trompa de Eustaquio, y la pared posterior, las cervillas mastoideas del hueso temporal. Ahora que ya sabemos las 4 paredes, ya conocemos la conformación de las 4 paredes de la caja timpánica, pues estudiamos lo que lleva adentro. Lleva adentro estos 3 huesos, 1, 2 y 3. 3 pequeños huesos que se llaman o que forman la cadena de huesecillos, que son los huesitos más pequeños de todo nuestro organismo. Tenemos, fíjense, al martillo, al yunque y al estribo. Están comunicados unos con otros, ninguno está suelto, están fijos ahí dentro de esta caja. Fíjense que el martillo está sujeto acá. ¿De dónde? Del tímpano. El martillo se sujeta del tímpano, luego está en contacto con el yunque, y el yunque a su vez está en contacto con el estribo. Este estribo tampoco está suelto, sino que se sujeta y entra en contacto con la ventana oval. Entonces, de esta manera, el oído medio permite la transmisión de sonidos que ingresan por el oído externo. El sonido entra por el oído externo, atraviesa lo que es el límite entre el externo y el medio, que es el tímpano, hace que este tímpano vibre con el sonido, y estas vibraciones se transmitan a esta cadena de huesecitos que empiezan a vibrar con esas ondas sonoras. Las vibraciones pasan del tímpano al martillo, del martillo al yunque, del yunque al estribo, y finalmente del estribo a través de la ventana oval pasa a toda esta parte amarilla que ustedes ven, que es el oído interno. Entonces, a tener claras las diferencias y la conformación del oído medio. Acá está, a mayor detalle, fíjense, han agarrado los huesitos, los han quitado de su lugar, el martillo, el yunque y el estribo. Esta parte del estribo, su basecita, es la que se une a la ventana oval, ¿no? Y transmite los sonidos hacia el oído interno. Fíjense aquí yo tengo una membrana timpánica vista de frente. Fíjense que es casi circular, ¿no? Casi circular. Presenta aquí una pequeña escotadura o un pequeño pequito. ¿No? Es casi circular, bastante delgada y elástica. Y acá tenemos a la trompa de Eustaquio, lo que no estaba completo en el anterior dibujo, y vemos que esta trompa de Eustaquio comunica el oído medio con la faringe, ¿no? Es por eso que cuando a veces estamos resfriados, tenemos algún proceso infeccioso en la garganta y en la faringe, una faringitis, esta pequeña trompa se inflama, se llena de moco y se tapa, ¿no ven? Entonces, por esta razón también se tapa el oído cuando estamos con algún proceso infeccioso de tipo respiratorio. Pasamos a hablar de lo que es el oído interno, también llamado laberinto por su complejidad. El oído interno es la estructura más especializada y más compleja dentro del estudio del sentido del oído. Por lo tanto, también recibe este nombre, ¿no? El nombre de laberinto. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la misma parte donde se encuentra el oído medio, en el peñasco del hueso temporal. ¿Cuál es la función? Tiene dos funciones bastante importantes. Una que es parte de la audición, es la parte más importante de la audición, o sea, nos permite escuchar. Acá es donde sucede la transformación de estas vibraciones o ondas sonoras en estímulos sensitivos para que sean transmitidos al sistema nervioso central y lleguen al cerebro, ¿no? Y por otra parte, también es el encargado de mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Vamos a hablar de dos cosas importantes para describir el oído interno. Uno de lo que es su estructura y otro lo que son sus partes. Siempre les digo que partes es todo aquello que nosotros vemos a simple vista, mientras que estructura es todo lo que nosotros vemos por dentro.
para yo ver la estructura necesito cortar este órgano que estoy estudiando para ver qué es lo que lleva adentro. En este caso vamos a comenzar hablando acerca de su estructura. Vemos que el oído interno laberinto está formado estructuralmente por dos partes, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo siempre va a estar por fuera y tiene esa característica de ser bastante duro y de proteger al laberinto membranoso que se encuentra por dentro, ya que es una estructura bastante blanda. Esto es lo que tenemos acá. Fíjense, este es el oído interno. Vamos a pasar de un momento a describir sus partes. Si yo agarro y veo por dentro la conformación de este oído interno laberinto, voy a ver que está estructuralmente compuesto por dos capas, ¿verdad? Un laberinto óseo que aquí está dibujado o pintado en color amarillo, que está por fuera, y un laberinto membranoso que aquí está dibujado en color negro, que está por dentro. Lo que han hecho aquí es sacarle un pedazo a este laberinto óseo para poder ver el laberinto membranoso que está alojado por dentro. El laberinto óseo lo que hace es darle protección, brindarle mayor seguridad al laberinto membranoso para evitarle cualquier daño. Acá tenemos lo mismo, fíjense, tenemos el oído interno. Acá lo que han hecho es hacer un corte en el oído interno, en donde se ve toda la estructura del laberinto óseo. Lo han quitado todo lo que tenía dentro, su contenido era el laberinto membranoso, que es esto. Entonces los han separado. Fíjense que en la imagen tenemos solamente el laberinto óseo, o sea, todo el armazón, todo lo que está por fuera, y acá tenemos todo lo que está por dentro, que es el laberinto membranoso. Una vez que yo ya tengo claro estas dos partes que conforman la estructura del oído interno, voy a decir que este oído está recorrido por dos líquidos que reciben dos nombres distintos. Por un lado la perilinfa y por otro la endolinfa. La perilinfa recorre el espacio que se encuentra entre el laberinto óseo y el membranoso. Entonces, ese pequeño espacio que existe entre el laberinto óseo que cubre el membranoso está recubierto de perilinfa. Peri quiere decir alrededor o por fuera del laberinto membranoso. Entonces, la perilinfa recorre ese pequeño espacio entre la parte ósea y membranosa del oído interno, mientras que la endolinfa recorre el espacio que se forma dentro del laberinto membranoso directamente. De ahí su nombre endo, que es dentro. Entonces, la endolinfa se encuentra dentro del laberinto membranoso. Estos líquidos cumplen funciones importantes, sobre todo en el proceso auditivo y de equilibrio que vamos a estudiar más adelante. Ahora que conocemos la estructura, pasamos a hablar de sus partes, que les decía es todo lo que se ve por fuera. Tenemos en el oído interno tres partes. Una que es el vestíbulo, otra que son los conductos semicirculares y otra que es el caracol o cóclea. En el vestíbulo vamos a describir también sus dos partes, tanto la parte ósea que está por fuera como la parte membranosa que está por dentro. La parte ósea forma una sola cavidad, mientras que la parte membranosa aloja en su interior dos pequeños sacos, el utrículo y el sáculo. El utrículo se comunica con los canales semicirculares, que si ustedes se fijan es la otra parte del oído interno, y tiene la función de mantener el equilibrio estático, es decir, mantiene el equilibrio cuando el cuerpo está quieto o está caminando en una posición rectilínea, mientras que el otro saco que forma parte del vestíbulo, que es el sáculo, se va a ir a comunicar directamente con la otra parte del oído interno, que es el caracol. Y eso lo vamos a estudiar acá adelante. Acá. Entonces, para estudiar las partes del oído interno, yo lo voy a dividir en tres. Tenemos por un lado
Es el caracol, que lleva este nombre porque se asemeja a la conchita de un caracol. Tenemos el caracol, tenemos a los canales semicirculares, tenemos 1, 2 y 3 canales semicirculares, 2 en posición vertical y 1 en posición horizontal. Y por último tenemos acá al vestíbulo. Se denomina vestíbulo porque justamente es la parte que recibe al sonido. Es la primera parte del laberinto o oído interno que se encuentra limitando con el oído medio. Fíjense que acá tenemos al estribo que se comunica con el oído interno a través de la ventana oval. Y esta parte que entra en comunicación con el oído medio es justamente el vestíbulo. Ahora, este vestíbulo, en el vestíbulo yo encuentro las dos partes, sus dos partes estructurales, tanto la parte ósea como la parte membranosa. La parte ósea vemos que está en color amarillo, es una sola cavidad, pero si yo agarro y la veo por dentro, voy a ver a la parte membranosa. Y el vestíbulo en su parte membranosa tiene dos sacos, 1 y 2. Por un lado, este que se llama utrículo se encuentra en comunicación con quienes, con los canales semicirculares, mientras este otro que se denomina sáculo se encuentra en contacto con el caracol. Es fácil darse cuenta porque están lado a lado. El sáculo está al lado del caracol, por lo tanto se comunica con él, mientras el utrículo está al lado de los canales semicirculares y se comunica con ellos. Luego tenemos a los conductos semicirculares que les mostraba hace un momento, que son 3. Son 2 verticales y 1 horizontal. ¿Cuál es su función? Es también la de mantener el equilibrio, pero en este caso el equilibrio dinámico, es decir, cuando el cuerpo se encuentra en movimientos, sobre todo de giro y aceleración. Entonces, ¿dónde reside el equilibrio? La función del equilibrio en el oído interno reside en los conductos semicirculares y en el vestíbulo. Entonces, esto no se tiene que olvidar. Cuando yo hablo de oído interno, siempre voy a hablar de dos funciones. Función auditiva, que nos permite escuchar todos los sonidos, y la función del equilibrio, que nos permite tomar en cuenta la dirección de la cabeza con nuestro alrededor. O sea, nos permite identificar los objetos y las distancias y mantener una posición erguida de acuerdo a la dirección de nuestra cabeza. Entonces, ese equilibrio va a residir en las otras dos partes del oído interno, que son los canales semicirculares y el vestíbulo. En el vestíbulo reside el equilibrio estático, mientras que en los canales semicirculares reside el equilibrio dinámico. Por último, hablamos del caracol o cóclea. El caracol o cóclea es un conducto que está enrollado sobre sí mismo y tiene la forma de un espiral. Y en la parte membranosa vamos a ver que tiene dos membranas, una membrana vestibular y otra membrana basilar. ¿Cuál es la importancia de conocer estas membranas? De que acá en la membrana basilar se encuentra el verdadero órgano de la audición, es decir, el encargado de transformar las ondas, las vibraciones de sonoras que son captadas por el oído externo y son transmitidas por el oído medio al oído interno en impulsos nerviosos. Entonces, acá en la membrana basilar encontramos al órgano de Corti, que es el encargado de transformar las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos para que estos puedan ser llevados al cerebro y puedan ser traducidos. Entonces, la función auditiva del oído interno laberinto reside netamente en el caracol. Y acá lo vemos, fíjense, su forma de espiral. Lo mismo. Acá vemos al caracol óseo. Acá tenemos al caracol membranoso. Y si yo corto este caracol membranoso, por dentro me encuentro con esto, que es el órgano de Corti, que es el lugar donde se transforman esas ondas sonoras en impulsos nerviosos. Ahora, tanto los impulsos nerviosos auditivos como de equilibrio tienen que ser transportados por nervios hacia el sistema nervioso central.
Y por lo tanto, al ser dos funciones, también tenemos dos nervios. El nervio auditivo es el encargado de la audición, mientras que el nervio vestibular es encargado del equilibrio. Hablamos ahora acerca del proceso de la audición. Cómo funciona en general este proceso dentro del sentido del oído. Entonces, comencemos siempre hablando de un estímulo, ¿verdad? Y en este caso, el estímulo para el sentido del oído son las ondas sonoras o vibraciones sonoras. Estas ondas sonoras atraviesan en una primera instancia el oído externo. Y en el oído externo, acuérdense que tenemos dos partes, pabellón y conducto auditivo externo. El pabellón es el encargado de captar esas ondas sonoras y el encargado de transmitir las mismas es el conducto auditivo externo. Las transmite ¿a dónde? Al oído medio, a través de una membrana, que es la membrana timpánica. Acuérdense que las ondas sonoras chocan contra el tímpano, producen su vibración y estas vibraciones son transmitidas a través de la cadena de huesecillos, que son los encargados de amplificar estas ondas y amplificar los sonidos. Una vez que sucede esto, el último hueso de la cadena de huesecillos, que es el estribo, va a transmitir estas vibraciones o sonidos a través de la ventana oval al oído interno. ¿Qué parte del oído interno? El vestíbulo, ¿verdad? Y a nivel del oído interno, estas vibraciones van a atravesar el caracol y van a llegar al órgano de corte, ¿verdad? Que es el encargado de transformar el estímulo en impulso nervioso. Una vez que se ha producido esta transformación, este impulso nervioso viaja a través del nervio auditivo para llegar hasta el lóbulo temporal del cerebro, que es el lugar donde se traducen estos sonidos en información. Ahora, ¿cómo se produce el proceso del equilibrio? Hemos dicho que en el oído interno no solamente se produce el proceso de audición, sino también el equilibrio. El equilibrio es el encargado de informarnos sobre la posición de nuestra cabeza en relación al lugar donde nos movemos. Entonces, si por ejemplo hay una persona en la cual se tenga algún tipo de problema, que no tenga un buen equilibrio, que sufra de vértigo, es decir, de aquella enfermedad en la que se produce una sensación de giro de cosas alrededor de nosotros, es porque está fallando o el oído interno o el cerebelo. Ustedes se acuerdan, el cerebelo es una parte importante del sistema nervioso central que se encarga también de mantener el equilibrio. Por lo tanto, una persona en la que esté alterada esta función, siempre vamos a pensar en que está fallando o el oído interno o el cerebelo. Cuando existe un movimiento de nuestra cabeza al cambiar de posición, se produce dentro del oído interno un desplazamiento de los otolitos y de la endolinfa. Acuérdense que la endolinfa es un líquido que se encuentra recorriendo toda la parte del laberinto membranoso, toda la parte interna del laberinto membranoso. Entonces se produce un movimiento de estos líquidos que a su vez produce un movimiento de los otolitos. Los otolitos son una especie de pequeñas piedritas que se encuentran dentro del oído interno, que están formados por carbonato de calcio, ¿verdad? Entonces, se produce una estimulación de la endolinfa y de los otolitos con los cambios de posición de nuestra cabeza. Y esto a su vez estimula el nervio vestibular, que es el encargado de transmitir estos impulsos nerviosos y de llevarlos hacia el cerebelo, que es el que codifica toda la información. Acuérdense entonces que el equilibrio reside en el oído interno, que partes específicas, los canales semicirculares y el vestíbulo. Y el encargado de llevar estos estímulos hacia el cerebelo es el nervio vestibular. Con eso estaríamos terminando este tema y nuestro próximo tema sería el sentido del gusto. Entonces, por favor, repasen y vean otra vez el video y estudien en las imágenes, porque si no estudian en las imágenes no lo van a entender.
Gracias por su atención.